Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el administrador fiel. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús está instruyendo a sus discípulos y les insiste sobre esta actitud vigilante. Hemos de cultivar la esperanza cristiana. Por eso la palabra nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Qué interesante, queridos hermanos. Jesús va a comparar esta actitud del dueño de casa con la de los discípulos y comparará su venida con la venida del ladrón. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Qué fuerte, queridos hermanos. Jesús nos recuerda que mientras vivimos el presente, hemos de esperar su venida. No hemos de confiarnos, no hemos de pensar que la muerte está muy lejos de nosotros, o que la parucía todavía está aún más lejos. No, Jesús nos invita a estar preparados, a estar con este espíritu de vigilancia, y como veíamos ayer, con las lámparas encendidas, con la fe ardiente, obrando las buenas obras. Por eso, queridos hermanos, acojamos esta llamada insistente del Señor. Él nos invita a tener esta actitud vigilante, que estemos preparados para su venida, y ello con esperanza cristiana. Es decir, que confiemos en que vamos a alcanzar las promesas del cielo por los auxilios del Espíritu Santo, pues así el Señor lo quiere. Pues seamos dóciles a su palabra, vivamos la fe y produzcamos obras de misericordia. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda esta actitud vigilante, para que, fortalecidos con la esperanza cristiana, acojamos esta llamada insistente del Señor, que estemos vigilantes para su venida. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. Qué interesante, queridos hermanos. Jesús responde a Pedro esa inquietud, si esta parábola es dicha solo para los apóstoles o es para todos los discípulos del Señor, y el Señor responderá que esta parábola es para todos.
pero cuánto más exigirá a aquellos que Él ha elegido como pastores de su pueblo. Y por eso todos nosotros, queridos hermanos, hemos de crecer en esta actitud del servicio, obrar la fe, no solamente decir, creo en Dios y sigo mi vida como si no existiera. No, si decimos creer en Dios, si decimos que tenemos la fe, hemos de producir obras de misericordia, comprometernos con instaurar el reino de los cielos en el corazón de nuestros hermanos, porque en definitiva lo que el Señor está recordando a Pedro es que ellos son administradores de sus misterios. ¿Y cuáles son los bienes del Señor? Su palabra, la oración y los sacramentos, es decir, todo aquello que alimenta la vida de gracia que hay en nosotros. Por eso este llamado, de manera especial, es dirigido a todos aquellos a quienes se les ha confiado un rebaño. Y por eso nosotros, que somos cabezas de familia, hemos de ser fieles y prudentes en la administración de los bienes del Señor. Cómo compartimos la palabra, cómo oramos con los demás, cómo les animamos para que acudan a los sacramentos, para recuperar esa vida de gracia, especialmente en el sacramento de la reconciliación o confesión. Y a cuántos animamos para recibir con un corazón puro a Jesús Eucaristía. Y esta es la dicha del siervo, bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Qué hermoso, queridos hermanos. El Señor nos invita a servir con esta esperanza, que cuando estemos en su presencia, nos pondrá al frente de todos sus bienes, es decir, de todas aquellas gracias celestiales, especialmente la contemplación de su rostro. Pues pidamos al Señor nos conceda esta fidelidad y prudencia para administrar sus bienes, que tengamos diligencia en el bien obrar, para que así, instaurando el reino de Dios en el corazón de nuestros hermanos, podamos fortalecerlos con los bienes del Señor y así ellos también puedan gozar de su salvación. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús culminó de decir: pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y a las criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Qué fuertes palabras, queridos hermanos. El Señor ha hablado de ese administrador fiel y prudente, ese administrador sabio que reparte los bienes del Señor en determinadas horas. Sin embargo, está la posibilidad de ser siervos haraganes, flojos, necios, insensatos. Pues si nosotros decimos tener fe, pero no obramos la salvación, no producimos los frutos de misericordia, entonces vendrá el Señor en el momento que menos le esperamos, y compartiremos la suerte de los que no son fieles. Aquí Jesús hace una alusión escatológica, es decir, de las realidades del más allá, que puede entenderse tanto como del infierno como del purgatorio. Recordemos que en la lengua hebrea no había conceptos abstractos o universales, y por eso que cuando Jesús habla de muchos azotes, no sabemos si se refiere a un determinado momento o más bien una acción continua que se dará para siempre. Y en esto, queridos hermanos, hemos de acoger dócilmente esta palabra del Señor. No podemos decir que el infierno no existe. No podemos decir que simplemente el infierno es un recurso didáctico que usó Jesús para que obremos el bien siquiera por miedo. No, porque en el miedo no hay verdadera libertad. Como dice un himno de alabanza, solo desde el amor la libertad germina. Y por eso, queridos hermanos, Jesús nos presenta esta realidad. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Así es el insensato, el necio, que no hace la voluntad del Señor. Entonces ese recibirá muchos azotes, compartirá la suerte de los que no son fieles, es decir, se acarreará la condenación eterna. Pero el que sin conocerla, y aquí Jesús hace referencia a todos, incluso a los paganos, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Y esto implica una gran responsabilidad. Y esto significa, queridos hermanos, que si nosotros conocemos al Señor, tenemos mayor responsabilidad. Si incluso tenemos un rebaño confiado por el Señor y no somos administradores fieles y prudentes, no somos solícitos o diligentes con el trabajo, entonces recibiremos muchos azotes. Sin embargo, los paganos que no conocen la voluntad de Dios y sin embargo realizan el mal, también recibirán azotes, pero mucho menos, porque no conocen la palabra, no conocen con certeza lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, Jesús nos hace caer en la cuenta de que todo ser humano, por el uso natural de su razón, puede llegar al conocimiento del bien, pues esta es la ley natural, hacer el bien y evitar el mal. Por eso el que no conoce la voluntad del Señor, pero hace algo digno de azotes, entonces recibirá menos. Y esta es la gran responsabilidad que tenemos nosotros, quienes conocemos al Señor. Jesús sentencia: al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá.
Queridos hermanos, nosotros tenemos la gracia de compartir la palabra, de conocer al Señor, de haber experimentado su amor y su misericordia. Pues acojamos con alegría esas gracias que el Señor nos ha regalado, pero seamos responsables en nuestras respuestas, que el amor sea recíproco, para que así cuando venga el Señor, le presentemos no nuestras manos vacías, sino manos llenas de obras de misericordia, de caridad, de cuidado, de servicio, y esto en favor de los hermanos, especialmente los más pobres. Pidamos pues al Señor nos conceda esta responsabilidad y esta diligencia en el apostolado, para que cumpliendo su santa voluntad podamos gozar de la salvación. Que el Señor estirpe de nosotros la necedad, la negligencia, la flojera, que no seamos ociosos, que nos haga crecer en esta conciencia de que si no somos fieles o no administramos sus misterios a los demás, entonces nos acarrearemos la condenación, estaremos privados de su presencia por toda la eternidad. Este es el infierno. Pues que el Señor nos conceda esta reciprocidad en el amor, para que habiendo recibido mucho, podamos producir mucho, para que así el Señor nos conceda la abundancia de su salvación. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo en la esperanza cristiana. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas esta actitud vigilante, que estemos preparados ante tu venida. Haznos crecer en esta esperanza cristiana, y que acojamos esta llamada insistente de estar preparados frente a tu venida, Jesús. En segundo lugar, concédenos diligencia en el bien obrar, que si se nos ha confiado un cargo o un pequeño rebaño, que podamos administrar con diligencia tus bienes, Señor, que ayudemos a nuestros hermanos a nutrirse de tu palabra, que acudan a los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, que fortalecidos en oración, también ellos puedan gozar de tu salvación y convertirse en administradores fieles y solícitos, en beneficio de todos sus hermanos. Concédenos, pues, Señor, esta diligencia y esta caridad, para obrar la misericordia en favor de nuestros hermanos. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas esta reciprocidad en el amor, que alegrándonos por las gracias que tú nos has dado, crezcamos en esa responsabilidad de producir muchas obras de misericordia por esa fe que nos has regalado. Estirpa de nuestro corazón toda flojera o necedad, toda negligencia, toda ociosidad. En definitiva, haznos crecer en esta conciencia de que si no somos fieles administradores, nos acarrearemos la condenación, estaremos privados de tu presencia por toda la eternidad. Concede pues, Señor, a todos los hombres que a la luz natural de su razón puedan conocer lo que es bueno y que conociéndolo puedan obrarlo en beneficio de toda la comunidad humana. Y a nosotros que somos tus discípulos, danos esta responsabilidad para que administrando tus bienes podamos trabajar por el bien de toda la comunidad de fe. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.